el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Introducción. Satanás, amada iglesia, ha cegado los ojos espirituales de los perdidos en este mundo. Entonces, el enemigo ha puesto velos de ceguera espiritual sobre los que no conocen a Dios, sobre este mundo, ¿verdad? Es necesario que esa ceguera espiritual sea quitada a través de la palabra de Dios, a través de las oraciones, a través de la guerra espiritual, a través de la predicación, del evangelismo, para que esos velos, esa ceguera espiritual sea quitada en la vida de los que no conocen a Dios. Amén. Y para ello es necesaria la autoridad que Dios te ha dado como su hijo. Las personas muchas veces están atrapados en la oscuridad espiritual por medio de los espíritus de decepción y de las falsas religiones. Millones se dirigen hacia una eternidad en el infierno. Entonces, operan espíritus malignos que traen decepción a las personas, ¿verdad? No, pues es que todas las religiones son igual, ¿verdad? Y las falsas religiones, aquellas que ofrecen una salida humanística, muchas religiones ayudan a las personas, y bueno, pero eso no lo es todo, porque por obras no se salvan las personas se salvan por la fe en Jesús, ¿verdad? Las obras, la religión, esa parte debe de ser el fruto de un arrepentimiento, de una conversión genuina. Entonces, estos espíritus de decepción y de las falsas religiones traen a las personas incredulidad y millones se dirigen hacia una eternidad en el infierno, ¿verdad? Uno de ellos son los brujos. Los brujos trabajan en lo oculto y entonces esas personas tienen que también conocer del Señor, tienen que tener la oportunidad de arrepentirse para poder ser salvas. Gloria a Dios. Si hemos de ser efectivos, amada iglesia, para alcanzar a los perdidos con el Evangelio de Jesucristo, también debemos ser entrenados con el fin de liberar a los cautivos. Entonces, para que nosotros podamos ser efectivos, para alcanzar a las personas que no conocen a Dios, con el Evangelio de Jesucristo, es con la palabra. También debemos nosotros de entrenarnos, como los atletas. Tenemos que entrenarnos para que podamos liberar a los cautivos. Esto quiere decir que a través de tu vida, Dios te va a usar como un instrumento para poder liberar a las personas, ¿verdad? Ayer mi hermana Irlanda fue a ver a uno de sus familiares y bueno, así cada uno de nosotros tenemos que ir a donde están las personas para que ellos puedan ser libres. Amén. Muchos han tratado de entrar a la guerra espiritual sin una revelación de autoridad del creyente. Entonces, para que tú puedas entrar a la guerra espiritual, el Señor te tiene que liberar de todo miedo. No puedes entrar a la guerra espiritual con miedo, ¿verdad? Porque entonces el enemigo te va a atacar. Entonces, tenemos que entrenar a la gente en la autoridad, en la revelación de Dios, para poder hacer la guerra espiritual. Aleluya. Muy bien. Muchos cristianos han sido abrumados con pensamientos de cuán poderoso es el diablo y sus demonios. Cuando el enemigo detecta que tú quieres empezar a levantarte, él viene a tu vida y te empieza a atacar con pensamientos de que él es muy poderoso. Se puede presentar en visiones, se puede presentar en sueños, te puede amenazar que va a matar a tu familia, que te va a destruir. ¿Por qué? Porque él se mueve a través del miedo. Hay un espíritu que se mueve que se llama miedo, terror nocturno, y entonces hasta el famoso se me subió el muerto te puede atacar. ¿Para qué? Para que no hagas la guerra espiritual. Así trabaja el enemigo, a través del miedo, a través de los pensamientos, ¿verdad? Él va como estrategia, él te va a hacer creer que él es muy poderoso. Te va a querer intimidar. ¿Para qué? Para que no te levantes. Gloria a Dios. Pero en esta mañana vamos a ver la autoridad espiritual que Dios te ha dado para que conozcas cómo trabaja el diablo y cómo trabaja también las influencias que están alrededor tuyo para que no caigas en esos errores. También, amada iglesia, los cristianos han sido intimidados por estos pensamientos y se han tornado hacia la preocupación
de que lo que creen es una intensa lucha de vida o de muerte, ¿verdad? O sea, tienen miedo, piensan que los van a matar, ¿verdad? Y déjame decirte que eso es mentira. Tienes que aprender la autoridad de Dios, tienes que saber la posición que tienes en Dios, pero también tienes que andar en santidad. ¿Para qué? Para que Dios pueda usarte, y el Señor es el que pelea las batallas, y el Señor no pierde ninguna batalla. Solamente que está en la voluntad del Señor que seas llevado, ¿verdad? Con un fin específico, que tu tiempo haya terminado en esta tierra, ¿verdad? Es solamente así, es por voluntad de Él que puede ser llevado. Un ejemplo, mi madre entregó a su familia, ella murió de cáncer cervicouterino, pero era necesario. ¿Por qué? Porque Dios ve la vida de una manera diferente a nosotros. Entonces, gracias a su sacrificio de mi madre, fue que nosotros pudimos ser tocados, ¿verdad? En nuestra alma, para que primeramente se convirtiera mi hermana, y después, con el paso de los años, a través del sacrificio que ella hizo, ella entregó a su familia, yo me convirtiera. Entonces ella tuvo que ofrendar ese sacrificio, ¿verdad? Su propia vida, para que su familia fuera salva. Amén. Entonces muchas veces nosotros no entendemos las profundidades de Dios, no comprendemos los misterios que Dios da a través de la palabra, pero alguien tiene que levantarse en la familia, alguien tiene que sacrificarse, pero no ver el sacrificio como algo malo, sino como algo de bendición. ¿Para qué? Para que tus generaciones puedan ser salvas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, muchos cristianos son intimidados por pensamientos y piensan que los van a matar. Es importante que los creyentes sean instruidos sobre su autoridad espiritual vencedora antes de que sean instruidos sobre la batalla espiritual. Entonces, antes de que vayas a la guerra, se te tiene que enseñar sobre la autoridad espiritual que Dios te ha dado en el nombre de Jesús. Con una revelación de quiénes somos en Jesús, la autoridad en el nombre de Jesús y del poder vencedor de su sangre y la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces aquí ya nos está introduciendo, hay autoridad en el nombre de Jesús y en el poder vencedor de su sangre y en la palabra de Dios. Es necesario que conozcamos esas armas espirituales, la autoridad en el nombre de Jesús. Por eso todo oramos en el nombre de Jesús con autoridad, y el poder vencedor de su sangre y la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que transforma. Amén. Creyentes cristianos se están aventurando a avanzar con un nuevo denuedo, con un nuevo valor, con valor para penetrar las fortalezas del diablo a nivel de liberar a los cautivos. Entonces Dios está levantando una nueva generación de valientes guerreros. ¿Para qué? Para liberar a las personas. Y tú estás dentro de esa generación, no importa si tienes 20, 40, si eres de 11 años, ¿verdad? Hay enseñanza para los niños para que sean guerreros. ¿Por qué? Porque el diablo no ve si tienes 20, 10 años. El diablo viene y te ataca desde el vientre de tu madre. Entonces es necesario que, si en la televisión estamos viendo muchas cosas que están adoctrinando, están enseñando a tu hijo para que sea violento, para que sea desobediente, pues entonces nosotros, a su nivel, hay que enseñarles la autoridad que tienen en Cristo Jesús. Hay niños que tienen sueños con demonios, ¿verdad? Tienen pesadillas, pero ellos tienen autoridad porque son hijos de Dios. Entonces hay que irles enseñando para que no tengan miedo, porque el enemigo es lo que hace con ellos. Hay una caricatura, ¿verdad?, donde están acostados, y entonces en la noche vienen los monstruos y los asustan, y hasta hay como una flechita que mide el nivel de cuánto logró el monstruo espantarlos. ¿Ustedes por qué creen? Es por eso, para afectar su identidad, para que ellos tengan miedo, ¿verdad? Y eso no es lo que quiere Dios. Ese solamente es un ejemplo. Entonces tenemos que estar pendientes de nuestros hijos y enseñarlos, entrenarlos en la palabra de Dios,
en la autoridad en el nombre de Jesús, en el poder de la sangre de Cristo y en la palabra de Dios. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces el Señor está levantando esos guerreros. Un entendimiento de la autoridad del creyente y de las poderosas armas de nuestra guerra nos va a preparar para un efectivo evangelismo de milagros en estos últimos días. Es necesario que conozcas la autoridad que Dios te ha dado como creyente, porque si tú vas a evangelizar, ¿verdad? Va a haber personas que van a actuar normal, pero ¿qué vas a hacer si una persona cuando estás orando se empieza a manifestar? ¿Qué vas a hacer? Hay que ser entrenados en la autoridad, en la sangre y en la palabra de Dios. Incluso dices, bueno, a mí no me pasa nada, yo nada más oro por los de mi casa. Y si en tu casa sucede, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? Entonces hay que aprender, no hay que tenerle miedo. Muy bien. Dicho esto, entremos en el poder y la autoridad del creyente. El poder y la autoridad del creyente. El poder es de Dios, la autoridad es de Jesús y tú eres un instrumento. Autoridad dada a la humanidad. El hombre, amada iglesia, en su propia imagen, ¿verdad? Fue hecho a la propia imagen de Dios y le dio autoridad, le dio dominio. Hay unos espíritus que se llaman dominios, son potestades, son autoridades que gobiernan. Pero déjame decirte que el hombre fue creado a imagen de Dios y se le dio autoridad o dominio para gobernar sobre toda la tierra. Vamos a ver este principio que es necesario. Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos a ver en dónde el Señor le da autoridad al hombre. Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Que sea parecido a él. Y señoree, gobierne en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Entonces ahí vemos, amada iglesia, cómo Dios le dio autoridad al hombre normal, ¿verdad? De que señoreara sobre la creación, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces, amada iglesia, la Biblia nos enseña que después de la guerra en el cielo, hubo una guerra en el cielo, donde Satanás se rebeló, ¿verdad? Y fue arrojado a la tierra. Fue arrojado, la Biblia dice que fue lanzado totalmente incendiado, fue arrojado a la tierra, cayó como si fuera un cometa y cayó en la tierra, ¿verdad? Eso es lo que enseña la Biblia. Él observó, el diablo, Satanás, cuando fue lanzado, expulsado del cielo a la tierra, él observó cuando Dios creó al hombre y sopló el aliento de vida en él. Él estaba ahí, él estaba observando, ¿verdad? Dios en su omnisciencia, en su omnipotencia, que va a la mujer, que crea a la mujer de una parte del costado de Adán, ¿verdad? Y le dio a estas nuevas creaciones, al hombre y a la mujer, dominio, autoridad, gobierno, ¿sí? Sobre cada cosa viviente sobre la faz de la tierra. Entonces Dios los puso en la tierra para que gobernaran, ¿sí? Hace muchos años, en el principio de la creación. Entonces Satanás estaba viviendo en la tierra. Él fue arrojado en la tierra, él estaba ahí, pero no tenía autoridad. Él estaba ahí. La autoridad fue para Dios, pero Dios le permitió estar ahí con un objetivo, con un propósito, ¿sí? Que fue probar la obediencia del hombre. Y así lo sigue haciendo. Puesto que Satanás estaba viviendo en la tierra, dominio incluye la autoridad sobre Satanás y sobre todos sus seguidores demoníacos. Entonces, la autoridad que Dios da incluye la autoridad sobre el diablo. Entonces, cuando él te está amenazando,
pues realmente es como si tú le estuvieras amenazando a un policía. Te puede meter en la cárcel, ¿verdad? Pero entonces para que nosotros podamos ejercer esa autoridad, tenemos que andar alineados con Dios, ¿verdad? Porque tú, ¿qué pensarías de un policía corrupto? Pues nada bueno, ¿verdad? Pero sin embargo es autoridad. ¿Pero es tu función demostrar que es corrupto? No, ¿verdad? Cuando él sea sorprendido por otra autoridad de que es corrupto, entonces ¿quién le va a dar el castigo? Su autoridad. En el mismo caso, igual contigo. ¿Sale? Muy bien. El propósito de la creación. Dios creó al hombre y le dio autoridad sobre la tierra. Luz no le dio autoridad al hombre hasta que hubo creado a Eva. Dios no le dio autoridad al hombre hasta que hubo creado a Eva. ¿Por qué? Porque le dio autoridad a los dos. Gloria a Dios. Dijo que ellos habrían de tener dominio, hombre y mujer. Gloria a Dios. Dios planeó que hombres y mujeres deberían caminar unidos en su dominio y autoridad sobre la tierra. O sea que son copartícipes de esa autoridad, ¿verdad? Por eso vemos en un niño que cuando se carga de un lado está incompleto. Tienen que ser de los dos lados, ejerciendo la autoridad en la educación del niño, ¿verdad? De ahí vienen los matriarcados y los patriarcados, ¿verdad? Gobiernos centralizados en el hombre o en la mujer. Voluntad libre le es dada a Adán. Génesis 2, versículo 16 al 17. Ya vimos la autoridad que les da sobre la creación. Ahora vamos a ver la libertad de la voluntad, del libre albedrío. ¿Sale? Génesis 2, versículo 16 al 17. Génesis 2, versículo 16 y 17. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Entonces no se le permitió en un principio tener acceso al conocimiento del bien y del mal. No estaba permitido para ellos, ¿verdad? Entonces, pero Dios los puso ahí con una advertencia. ¿Para qué? Para probar su obediencia, ¿verdad? Para que él viera si podían gobernar bien sobre toda la creación, ¿verdad? No los hizo robots, sino que les dio la capacidad de decidir, como a ti, como a mí, ¿verdad? Tú eres el que decides por el libre albedrío, amén. Dios le dio a Adán voluntad libre, que él decidiera. Él tenía el poder de escoger entre el obedecer a Dios o desobedecerle. La voluntad del hombre habría de ser probada en el jardín del Edén entre la obediencia y la desobediencia. Entonces, por eso Dios no destruyó al diablo, lo dejó ahí, ¿verdad? ¿Para qué? Para probar la obediencia de Adán y de Eva, ¿verdad? Para ver su voluntad, qué decidía el hombre. Él tenía el poder de escoger entre obedecerle a Dios o desobedecerle. La voluntad del hombre habría de ser probada en el jardín del Edén entre la obediencia y la desobediencia. Autoridad en acción. Vamos a ver cómo ejercieron la autoridad. Génesis 2:19. Génesis 2:19. Vamos a ver cómo ellos ejercían la autoridad. Génesis 2:19. Dice así. Génesis 2:19. Ahí donde está Génesis 2:19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo ¿a quién? A Adán, para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese fue su nombre. Entonces ahí vemos cómo Dios sí le dio la autoridad, le trajo a los animales para que les pusiera su nombre. Entonces quiere decir que Dios le dio a Adán sabiduría, le dio un nivel de sabiduría. Imagínense cómo era la sabiduría de Adán para poder observar al animal y ponerle su nombre. Adán era un hombre muy sabio,
¿verdad? Porque nosotros vemos un animal y ¿cómo le pondrías tú? Al oso. Está complicado, ¿no? Pero entonces Dios le dio sabiduría a Adán para que pudiera ejercer esa autoridad. Era un gobernante. ¿Sale? Muy bien. Conforme Adán nombró a todos los animales, lo vimos mirando en su autoridad dada por Dios sobre esta tierra. Ahí está. Ahora vamos a ver el papel del enemigo en esto. Satanás odiaba a la humanidad. Satanás odiaba a la humanidad porque fueron creados en la imagen de Dios, ¿verdad? Por eso es que Satanás hasta el día de hoy te odia o nos odia. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados parecidos a Dios. Somos creados a imagen y semejanza de Dios y Él no, ¿verdad? Es un ser de luz, efectivamente muy poderoso, pero los que somos más parecidos a Dios somos nosotros, así como te ves. Mírate, mira tus manos, mira tus dedos, ¿verdad? La Biblia habla que Dios tiene un cuerpo, ¿verdad? Que se ha manifestado a los hombres, ¿verdad? Pero los ángeles no, los ángeles son seres de luz y tienen una función específica. Pero nosotros fuimos creados lo más parecido a Dios. Esto es algo que debes de entender, ¿sí? Entonces Satanás odia a los humanos, los odiaba y los sigue odiando porque fueron creados a imagen de Dios, se veían como Dios. Imagínate, a Dios caminando, caminaban como Dios, hablaban como Dios. Entonces si tú oyes tu voz, es porque te pareces a Dios. Así fuiste creado en la perfección, ¿verdad? Digamos que tu voz tiene un porcentaje, ya, por el pecado tiene un porcentaje de parecido a Dios, pero en ese momento era muy parecido. Entonces imagínate tu voz, por eso algunas personas dicen, no, pues qué bonita voz tiene, porque somos imagen de Dios, fuimos hechos así, perfectos. Gloria a Dios. Todo el odio que Satanás en su rebelión tenía hacia Dios fue volcada hacia esas criaturas semejantes a Dios llamadas hombre y mujer. Escuchaba yo un reportaje, ¿no? Unas cosas, ¿no? Que pasaban ahí con los demonios. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué Satanás, si sabe que tiene una guerra perdida, por qué se sigue en su plan? Sencillo, porque su naturaleza es la rebeldía. Porque esa es su naturaleza, eso es su forma de entender las cosas. Entonces él sabe que tiene la pelea perdida, pero en su plan, en su rebeldía, él odia a la humanidad y como somos creación de Dios, él quiere que la mayor cantidad de nosotros se vaya al infierno, que se vaya junto con él, porque al destruirnos a nosotros está atacando a Dios. Ese es su objetivo. ¿Sale? El temor de Satanás. Vamos a ver el temor de Satanás. Si tú dudabas que él tiene temor. Eres extremadamente importante para Satanás que no descubras y camines en la autoridad que Dios te ha dado. Ese es su mayor temor, que tú descubras quién eres en Cristo, que tú descubras, ¿verdad?, qué autoridad tienes, que tú descubras el poder de la sangre de Cristo, que tú descubras el poder de la palabra de Dios. Ese es su temor. Por eso es que te ataca, para que tú no te levantes, para que tú no tengas fe. Amén. Génesis 1:28. Vamos al Génesis 1:28. Génesis 1:28. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra de Dios: y los bendijo Dios. ¿Qué les hizo? Les dio su bendición y les dijo: fructifíquense y multiplíquense, llenen toda la tierra y gobiernenla, señoríen, gobiernen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí está. Entonces Dios nos bendijo y nos puso a que nos multipliquemos, gobernemos y nos multipliquemos. Amén. ¿Se te hace extraño que el día de hoy ya no quieran las personas que nazcan niños? Y aún así, ¿cuántos millones de seres humanos somos sobre la tierra? Un montón. No pueden detener el diseño de Dios, ¿verdad? A veces no quieren tener dinero, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues las mujeres se embarazan. ¿Por qué? Porque somos fructíferos,
somos benditos. Amén. Ahí está. Muy bien. La autoridad perdida, la caída del hombre, el engaño. ¿Cómo cayó el hombre? ¿Cómo pecó? ¿Cómo perdió su autoridad? Por el engaño. Satanás lo engañó, lo manipuló. ¿Ok? Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y perdieron sus derechos otorgados por Dios, perdieron la autoridad para la cual fueron creados, ¿verdad? Satanás había engañado a los ángeles en el cielo con la rebelión. Una tercera parte de los ángeles lo siguió en la rebelión. Él tenía experiencia para engañar. Génesis capítulo 2, versículo 17. Vamos a ver cómo fue el engaño. Él siempre ha tenido capacidad para engañar. Él se mueve a través del engaño. Él te va a querer engañar. Génesis 2, 17 dice así: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿verdad? Génesis 3:1. Vamos ahí adelantito a Génesis 3:1. Entonces ya estaba la orden de Dios, ¿verdad? Que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice el 3:1. Pero la serpiente era como astuta, ¿verdad? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios te ha dicho, no comas de todo árbol del huerto, ¿verdad? Entonces ahí está el engaño. Él tentó a la mujer, ¿para qué? Para que codiciara el árbol del bien y del mal, ¿verdad? Satanás vino al jardín sin ser notado. Él no tenía derecho en el jardín y Adán pudo haberlo expulsado si hubiera reconocido a Satanás, pero él no lo reconoció. De la misma manera nosotros tenemos que reconocerlo cuando él venga escondido, ¿sí? Gloria a Dios. La mentira de Satanás. Satanás citó falsamente la palabra de Dios para tomarla en engaño. Él la citó mal, él la acomodó a su beneficio, ¿verdad? Por eso le dijo, con que Dios te ha dicho, ¿verdad? Vamos a ver otro versículo, Génesis capítulo 3, versículo del 2 al 6. Génesis 3, versículo del 2 al 6. ¿Ya lo tenemos? Génesis 3, versículo del 2 al 6 dice: y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo todo el bien y el mal. Ahí es donde le cambió, ¿verdad? Eso no dijo Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era codiciable, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces ahí vemos que la mujer tiene mucha influencia sobre su marido, ¿verdad? ¿A poco no? Tú le das una manzanita, cómete esto, ¿y qué hace el hombre? Se lo come. Entonces una mujer es capaz de bendecir a su esposo, es capaz de destruirlo, ¿sí? Entonces Satanás le cambió a la palabra de Dios, ¿verdad? Y le dijo palabras que Dios no había dicho, y ella fue engañada, ¿verdad? Por eso tenemos que tener cuidado con la escritura, de que sea predicada como Dios la pone. En el versículo 3, Eva le agregó toque a lo que Dios había dicho. Satanás le dijo a Eva, no vas a morir. Eso no había dicho Dios, ¿verdad? Y él les dijo que sus ojos serían abiertos y serían como Dios. Eso tampoco les había dicho Dios. Eso fue el engaño, ¿verdad? Y eso es con lo que Satanás siempre ha tentado al hombre. ¿Qué te dice? No, pues haz un trabajito de brujería, ¿no? Haz un amarrito. No te va a pasar nada, es bueno. Nosotros trabajamos con brujería buena, blanca, ¿verdad? Tú dices, no me va a pasar nada, pues es para que Dios me ayude. Pero no, entonces el diablo te engaña y te dice, no te vas a morir, no te va a pasar nada, ¿verdad? Y tú le crees.
Y él también con lo que tenta al humano es ser como Dios. Sigue tus propias reglas, mira, vas a tener harto dinero, vas a poder comprar lo que quieras, nadie te va a poder decir nada. Y así con muchas cosas. Ok, y vamos a terminar, ya terminamos, gloria a Dios. Las ganancias de Satanás. Vamos a ver cuáles son las ganancias de Satanás. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos sometieron a Satanás a su autoridad dada por Dios. ¿Sí? Entonces, cuando ellos pecan, Satanás ganó. ¿Por qué? Porque ellos le dieron su autoridad a Satanás, ¿verdad? Que les había dado por Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, cuando nosotros pecamos, perdemos nuestra autoridad. Por eso hay que estar diario a cuentas con Dios. El Señor revelaba que diario hay que romper las actas por nuestros pecados, pero no de una manera general, sino de una manera específica. Cada pecado que hagas tienes que llevarlo a los pies de Jesús para que Él te perdone y se rompa eso y no te ataque Satanás. Amén. Lo tenemos que ser sinceros, bien sinceros con Dios. Muy bien, cierro. De esta manera, Satanás se convirtió en el Dios de este mundo, ¿verdad? El gobernante de este mundo y el príncipe del poder del aire. Entonces, ¿quién es el que le ha dado la autoridad? Los hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Por el pecado. La gente que fue creada para caminar y hablar con Dios estaban ciegos, pidiendo limosna a la orilla del camino. ¿Cómo es posible que tú, con la autoridad que Dios te ha dado, con las bendiciones que Dios te ha dado, te encuentres de indigente, te encuentres pidiendo limosna? ¿Eso creó Dios? ¿Eso quiere para la humanidad? No, ¿verdad? Pero hay una historia de un ciego que estaba pidiendo a la orilla del camino dinero. ¿Cómo se llamaba? Bartimeo, ¿verdad? Ok. Atados con espíritus de enfermedad, Jesús habla en la palabra de Dios que Él se llevó todas las enfermedades, pero sin embargo hay gente enferma. ¿Por qué? Porque no toman la autoridad de Jesús, la sangre de Jesús y la palabra de Dios. Hay que creerla. Para que las promesas de Dios se cumplan en tu vida tienes que tener fe. Amén. Poseídos por legiones de demonios, ¿verdad? Vemos a gente que está poseída por legiones de demonios, con caras y cuerpos creados para verse como Dios, que habían sido carcomidos por la lepra, ¿verdad? Dios te creó como Él, muy parecido a Él, a imagen y semejanza. Pero entonces ahora, ¿por qué vemos cuerpos deformados, cuerpos enfermos? Pues es por eso, por el pecado. ¿Sí? Líderes religiosos fueron cegados por el engaño y sus tradiciones. Entonces, ¿qué pasa? Que también la iglesia es cegada. Los líderes religiosos, o sea, nosotros, los líderes, quien predique, ¿verdad? Puede ser engañado, puede ser ciego. ¿Por qué? Por engañarlo también con algo que no viene en la Biblia, ¿verdad? Como lo acabamos de ver, y también por las tradiciones. No podemos predicar tradiciones. ¿O quieres que te predique sobre la Navidad? No, esa es una tradición, ¿verdad? Yo tengo que predicar lo que viene en la Biblia, el nacimiento de Jesús, pero no la Navidad, ¿verdad? La crucifixión de Jesús, ¿verdad? La salvación de Jesús. Son temas que se pueden dar en estos tiempos, pero no la Navidad. Eso es una tradición. ¿Sí? Entonces eso te puede cegar o te puede cegar a ti. ¿Por qué? Porque se mezcla. Los sincretismos son mezclas. Una parte de religión, una parte de medio verdad y otra parte de tradición, de religión. Haz de cuenta que entre más mezclado, mejor, ¿verdad? Entonces vemos, pues con el perdón, pero vemos situaciones de gobierno, por ejemplo un desfile, lo vemos con religión y lo vemos con Navidad. Si ustedes se dan cuenta, cuando van los desfiles, va adelante los Reyes Magos, que vienen en la Biblia, ¿verdad? Vienen en la Biblia los Reyes Magos, pero también va un personaje de un gorrito rojo. Esa es una mezcla.
Eso es una mezcla. En la Biblia, ¿dónde habla de ese? No. Y aparte la tradición de la festividad, de los regalos, de tantas cosas. Esas son las mezclas o los sincretismos que el diablo utiliza, ¿para qué? Para engañar, ¿verdad? Ok, gloria a Dios. Pues hemos terminado. Vamos a orar. Pónganse sobre sus pies para que seamos despedidos. Vamos a pedir a la pastora Ivonne que pase con los niños. Bueno, vamos a orar por los grandes. ¿Sale? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta celebración matutina. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos tu palabra multiplicada en nuestros corazones 100 veces, Señor, que cumpla, Padre, que cumple para lo cual fue enviada. Señor, hoy hemos aprendido sobre la autoridad del creyente. Señor, hoy en el nombre de Jesús declaramos que toda ceguera cae en el nombre de Jesús. Cae a tierra, Señor, es destruida. Todo velo de hechizo, todo velo de ceguera espiritual por la sangre de Cristo. Hoy declaramos, Señor, que nosotros tenemos la autoridad de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el poder de la palabra de Dios y en el poder de la sangre de Cristo, Señor. Nosotros tenemos autoridad como hijos de Dios. No tenemos, Señor, por qué aceptar, Señor, toda enfermedad, todo engaño del diablo, Señor, sobre nuestras vidas. Hoy aprendemos, Señor, que hemos sido hechos a imagen de Dios, pero ese diseño, Señor, se ha distorsionado por el pecado. Hoy aprendemos, Señor, que muchas veces se le cambia la palabra de Dios para engañarnos, para creer situaciones que no son buenas, que no nos va a pasar nada, que no va a pasar nada con el pecado, pero eso no es así, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, establecemos la autoridad del creyente sobre nuestras vidas, Padre, la sangre de Cristo redimiéndonos, Padre, de todo pecado, la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo direccionándonos y purificándonos, y el poderoso nombre de Jesús que nos da la autoridad. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a orar por nuestros niños. Van a decir su versículo y van a mostrar su clase. Amén. Aquí están nuestros pequeñitos. A ver si pueden sacar a nuestros pequeñitos con el celular. Vamos a orar por nuestros pequeñitos. A ver, vamos a viendo hacia allá, hacia la iglesia. Vamos a decir nuestro versículo, lo que aprendieron. Amén. A ver, a la 1, a las 2, a las 3. Y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me hacías vivir confiado. 4:8. Amén, gloria a Dios. Padre, bendecimos a tus niños, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, los bendecimos, que ellos sigan creciendo en autoridad, en madurez espiritual, que los 5 ministerios, Señor, vengan sobre ellos, Padre, y que también el poder del Espíritu Santo se manifieste en ellos. Los bendecimos, los cubrimos con tu sangre preciosa y bendita derramada en la cruz del Calvario, quitando, redimiendo, Señor, todo lo que no venga de ti, Padre, toda rebeldía, toda desobediencia es limpiada con la sangre de Cristo Jesús, y que la unción de tu Espíritu Santo venga sobre ellos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora Dios, ¿pueden pasar a sus lugares? A ver. Los hermanos, estamos despedidos. Pedimos de que nos ven a través de las redes sociales, que el Señor les bendiga y no olviden darse la paz en Cristo Jesús.
Nos vemos en la celebración de la tarde.